Muy buenas noches, bienvenidos a Minutos de Aliento, la palabra de Dios. Esta noche le traemos el tema llamado La vergüenza del pecado. Lo traemos del libro de Génesis, capítulo 3, del tema de la desobediencia del hombre. Quiero hacer mención de María Cuevas, que conjuntamente a Nicole Contreras, que soy yo, hemos preparado este tema inspirado o recibido a través o inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, a encomendarnos a Dios y que sea el Espíritu Santo que nos dé los conocimientos que esta noche queremos tener. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento solicitamos la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestro instructor, nuestro profesor, nuestro consejero y nuestro consolador también. Y que sea Él que nos instruya y nos llene de paz, de conocimiento, de sabiduría y de discernimiento, para que todo lo que es llevado en esta palabra caigan en buena tierra. Pedimos que a las personas que no se sientan calmadas o están inquietas o hay algo que lo perturbe, esas perturbaciones se vayan. Y que solamente quede en ellos la dicha, la paz, el amor, el gozo y los frutos del Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Sagrado Jesús. Amén. Bueno, como le dije anteriormente, el nombre del tema es la vergüenza del pecado. Entonces nos vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando uno comete un pecado, uno se siente avergonzado. Se siente avergonzado muchas veces con uno mismo y también a veces y muchas veces cuando te descubren o te sientes avergonzado con el otro o los involucrados o quien sepa de la cosa que has hecho. El pecado, la infracción nos avergüenza. Cuando nosotros hacemos algo indebido, definitivamente tenemos vergüenza. Y eso es una consecuencia directa del pecado, que vas a quedar avergonzado. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del Edén. Entonces, mira esto, es una observación interesante. Ellos se escondieron detrás de los árboles enfrente de Dios. Dios descubre aquello que han hecho y ellos se esconden detrás de los árboles y Dios te está mirando ahí mismo. ¿Cómo tú te escondes de la presencia de Dios detrás de unos árboles? Es una alegoría y vamos a hablar de esto en este momento. Cuando tú estás en pecado, esto te aparta de la presencia de Dios. No quieres que te hablen de Él o que... porque muchas veces no quieres dejar de hacer aquello que es incorrecto. No quieres reconocer que es indebido y que no deberías hacerlo. Y entonces muchas veces tú no quieres afrontarte a la realidad porque esto te produce miedo, ya que tú sabes que estás en falta. Y entonces, esto, aparte de alejarte de la presencia de Dios, el miedo en muchas ocasiones es una voz de alerta de que hay algo que está mal y que tienes que prestarle atención. Es importante cuando tú sientas miedo, no negarlo. Es importante que cuando tú sientas miedo, tú te preguntes, ¿de qué viene este miedo? Y le lleves ese miedo a Dios, porque a veces no sabes ni siquiera a qué le tienes miedo y necesitas develarlo. A veces tú tienes que llevarle ese miedo a Dios para que Dios te revele a ti por qué tienes miedo. Pero el miedo siempre nos avisa que estamos en peligro, que estamos en peligro físico o que estamos en peligro espiritual, pero estamos en peligro. Por eso es que los miedos no se esconden. Los miedos tienen que afrontarse y si no tienes el valor de afrontarlo,
se lo tienes que llevar a Dios para que Él te devele y te dé fuerzas para hacerlo. Si tú escuchas que tienes miedo y le pides ayuda a Dios, Dios te va a sacar de esa situación y ya no vas a tener miedo y vas a tener claridad, entendimiento y discernimiento para resolver esa situación. Entonces, después que tú le presentes esa situación, Dios puede hacer un nuevo plan y lo puede corregir. Si tienes miedo a algo, es porque existe una razón de que ese miedo exista. Cuando tú se lo lleves a Dios, Dios lo puede corregir. Cuando Dios lo corrige, entonces ya tú puedes, a través de el perdón de los pecados, tener una nueva situación, una nueva vida, si así lo quieres llamar. Puedes tener una situación más agradable y libre de miedo. ¿Por qué? Porque Dios te liberta de las cosas que te atan. Porque para eso está Él también. Entonces, los miedos y los pecados no se ocultan. Porque cuando tú ocultas algo que hiciste incorrectamente, eso sigue escalando. Y a veces tú no te das cuenta, por eso tienes que decirle a Dios que te revele a ti aquellos pecados ocultos. Porque a veces, porque tú tienes esos pecados, hay bendiciones que no pueden descender. Si, por ejemplo, tienes una falta de perdón y Dios te quiere bendecir, no te puede bendecir porque tú tienes esa falta. Entonces, por esa razón, muchas veces tú tienes que llevarles y pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que te revele esos errores que tienes. Que te diga, por ejemplo, por qué tienes ese miedo, para que Él pueda enseñártelo y eso pueda ser enmendado. Hay que señalar también que nosotros huimos de cosas que sabemos que están incorrectas para no afrontar, porque el pecado da mucha vergüenza. Entonces, cuando sabes que hiciste algo incorrecto, tú huyes de ti mismo y buscas justificaciones para decir, no, hice, yo mentí porque yo no quería ir al trabajo y no quería que me botaran, entonces me inventé que me dolía la cabeza, pero en verdad es que sencillamente no quise ir. Entonces, que tu jefe se haya enterado que tú no fuiste porque realmente no quisiste ir, te avergüenza mucho y tienes la posibilidad de que hayan consecuencias mucho mayores y peores que eso. Puedes tener la consecuencia de una suspensión o peor, hasta un despido. Entonces, nosotros justificamos nuestros pecados diciendo que todo el mundo lo hace o que no son tan malos o que no son tan graves, porque nosotros simplemente no queremos aceptar que es tan malo como es y que es tan grave como es y que te puede meter en tantos problemas como lo hace. Entonces, ¿qué haces? Tú lo evades. ¿Por qué? Porque tienes miedo de confrontar la realidad. Entonces, porque tienes miedo de confrontar la realidad, porque la vergüenza te tiene atado, tiene que llevárselo a Dios para que Dios te libere de eso. Porque si no, vas a estar como Adán y Eva, que se estaban escondiendo detrás de un árbol en plena presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios está en tu corazón muchas veces, todo el tiempo está en tu corazón. Entonces, cuando tú haces algo incorrecto, es como que tú te estás escondiendo detrás de excusas que serían esos árboles, detrás de justificaciones que serían esos árboles, detrás de excusas que son esos árboles. Y ante la presencia de Dios y ante tu conciencia, tú no te puedes esconder. Entonces, es lo más recomendado es que cuando te encuentres en una situación en la cual tienes miedo, en la cual tienes temor, en la cual tienes duda, en la cual tienes confusión, nada de eso son fruto del Espíritu de Dios. Llévaselo a Dios para que sea Él que resuelva esa situación y te dé discernimiento y te enseñe por qué estás sintiendo eso y cuáles son esas cosas que tienes que hacer para ser enmendado. Porque si nosotros negamos aquellas cosas que están mal, nunca vamos a superarlas.
y nunca Dios va a poder poner la verdadera sanación en ti y vas a poder ser libre y una nueva criatura en Cristo, como así lo desea. Es todo en cuanto tengo que decirles. Espero que tengan muy buenas noches, que esta palabra haya sido de edificación y lo llene de gozo y amor. Muy buenas noches. Amén.